Como muchos saben, el tema de la fibrilación auricular y hace unos años el mantenimiento del ritmo sinusal, pero esencialmente ahora el tema de la anticoagulación es uno de los aspectos a los que nos hemos dedicado un grupo de cardiólogos. Intentaré ser breve porque al principio empiezas con pocas diapositivas, pero vas llenando, te vas animando y vas poniendo algunos datos, ¿no? Pero pasaremos rápido algunas que todos sabéis. Esta es la primera, pero como es la charla de introducción, todos sabemos que las consecuencias de la fibrilación auricular y que los objetivos son restaurar y mantener el ritmo sinusal. No hay ningún estudio que haya demostrado que eso mejora la supervivencia. Y hoy en día, resumiendo mucho, probablemente la reducción de mortalidad viene por dos aspectos, que es controlar correctamente la fibrilación auricular y la prevención de embolismos. No entraremos en debate. Hay números gordos que uno se tiene que saber. A igualdad de patología, la fibrilación auricular aumenta la mortalidad 1,5 o 2 veces. Y eso se repite en todos los estudios, la insuficiencia cardíaca, los de población general, y podemos entrar en discusión de si eso refleja exactamente que los enfermos en FA tienen más patología. Bueno, eso es difícil de hacer un matching exacto, pero la realidad es esta, ¿no? ¿Y cuál es la incidencia? Es un poco lo que me han pedido. Bueno, pues no es fácil saberlo. No es fácil saberlo porque hay FAs paroxísticas, cortitas, que no detecta el médico, que vamos a ver las FAs persistentes, solo las crónicas. Es decir, que lo que parece una tarea muy fácil en una población, la realidad es que no es tan fácil. Yo lo que he intentado es ver un poco lo que tenemos en nuestro medio, ¿no? Y lo que sabemos hasta la actualidad y lo que se publica fuera es que la fibrilación auricular es una epidemia. Y eso parece que es cierto. Ese es yo diría, de los artículos que uno tiene que saber, que está publicado en el 2007 y que empieza a decir, junto con otros, que desde que tenemos 40 años, los que ya hemos pasado largamente de los 40 años hasta que nos muramos, el 25% tendremos fibrilación auricular. ¿Y por qué está aumentando la fibrilación auricular? Es un poco difícil de explicar, porque no se explica solo por el envejecimiento de la población. Cuando uno ve los estudios que luego veremos, pero que no presento los datos de los factores asociados, la edad es uno, la hipertensión es otro, la diabetes es otro, la presencia de cardiopatía es otro, hay muchos, pero aparecen factores nuevos que probablemente no estaban tanto años atrás, como son los sleep apneas que hoy en día conocemos, la obesidad, que evidentemente está correlacionada con los otros factores de riesgo, pero que tenemos en mayor proporción hoy en día en nuestra población. Es decir, que a igualdad de patología tenemos más fibrilación auricular de la que teníamos. Los americanos son muy amigos de hacer algo que yo nunca he entendido o que me cuesta de entender, que son esas proyecciones de lo que pasará dentro de 30 años, ¿no? Y bueno, pues hacen esas estimaciones de que si tenemos 2 millones tendremos 6. Bueno, yo creo que las estimaciones a 5 o 10 años van bien. A 20 o 30, pues no sabemos exactamente lo que pasará. Pero lo único que quiero reflejar con esto es que hay una mentalidad de que es una epidemia del siglo XXI, ¿no? Y eso tenemos que asumirlo, ¿no? Bueno, todos vivíamos con los datos, que ya me he pulido una diapositiva, con los datos antiguos que decíamos, la incidencia de fibrilación auricular por debajo de los 30 años es 0,5%, va aumentando en la población y a partir de los 70, que es el estudio Framingham que ya se publicó hace más de 20 años. Y vivíamos con esos números y todos los poníamos. La realidad es que tenemos que empezar a actualizar estos números si realmente creemos que en la población general eso está aumentando. Presento dos datos solo, ¿no? El estudio de Rotterdam, que son con 5.000 pacientes europeos con una incidencia de 5,5, y ese es un número que uno se lo tiene que quedar, ¿no? De 5,5 de la población general, y un estudio americano. ¿Por qué es distinto? ¿Los americanos tienen menos? No. Depende de cómo estudiemos la población. ¿De acuerdo? Es decir, dependen de qué cojas, de si buscas antecedentes, si buscas lo que detectas en ese momento, es decir, que es un poco distinto. Pero lo que sí que tenemos que empezar a ver es que uno de los factores es el aumento claro con la edad. Y eso es algo que se nos tiene que quedar. Por tanto, el envejecimiento de la población es extremadamente relevante, ¿no? ¿Qué números tenemos en nuestro país? Pues yo siempre presento un artículo que se presentó en el 2012, del grupo de cardiología extrahospitalaria con Vicencio Barrios, que lo publica, que es muy relevante, hecho en atención primaria, con las limitaciones que tiene hacer algo en atención primaria, es decir, no son individuos, son pacientes, ¿de acuerdo? De buscar a lo largo de 5 días consecutivos en los centros de atención primaria cuántas personas hemos visto en fibrilación auricular. Esta es un poco, o cuántas
las hemos visto de novo o cuántas ya tenían el diagnóstico de fibrilación auricular en los antecedentes. Y luego de estos cogen 3.000 pacientes a los que caracterizan mucho mejor para saber los antecedentes que tienen, qué tipo de fibrilación auricular tienen, cuál es su evolución, ¿no? Como veremos que luego presento algunos datos. Estamos hablando de 119.000 pacientes. ¿Cuál es la incidencia? 6%. Eso es mucho, 6% de 119.000 de pacientes vistos 5 días consecutivos en atención primaria. Pero volvemos a tener lo mismo, y esos son los números que uno debería quedarse. Aumenta claramente con la edad, tenemos incidencias muy bajas alrededor de los 40-50 años con 1-2%, que no está mal, y se nos dispara a enfermos del 14-17% cuando hablamos de gente de más de 70 años. Es decir, que tenemos incidencias altas de fibrilación auricular, muy altas. Es decir, un 15%, entre 15 casi un 20%, es decir, 1 de cada 5 pacientes que veremos prácticamente tienen o han tenido o están diagnosticados, o no diré tendrán, perdón, o tienen fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Ese es el número con el que nos tenemos que regir. ¿Podemos tener más datos? Bueno, podemos tener más datos, ¿no? ¿Cuánto representa en la población? Pues si sumamos, y yo aquí he cogido que serían 2.700.000, pero como eso es atención primaria y no todo el mundo va al médico, pues bueno, entre 2 y 3 millones de personas con fibrilación auricular en España. Que eso quiere decir que si conseguimos algo para tratarlos es un mercado grande, Y si cogemos otro registro que es muy interesante, el PREF-ICTUS, es decir, ese registro sí que intenta ser un registro de población. A los médicos de atención primaria le dicen, coja usted la lista de sus pacientes y llame a estos 6. No de pacientes, de los que tiene asignados por cartilla, llame a estos 6 y mire si han tenido fibrilación auricular o tienen. Luego hay alguna limitación, pero ¿cuál es la limitación? Que solo se miraron enfermos de más de 60 años, 8.5% en 7.000 individuos. No pongo la tabla de detrás, que es mucho menos relevante, pero volvemos a tener lo mismo, el aumento de la incidencia con la edad, con números bastante parecidos. Es decir, que si uno se queda con 5 o 6% global, 15% en los adultos, 2% en la zona de abajo, tiene una orientación de lo que pasa en nuestro país. Pero lo interesante es saber cómo son los pacientes de FEA. Si uno le pregunta a un electrofisiólogo, todos son jóvenes, guapos y sin patología, ¿no? Esa es la realidad, porque es lo que ve en la consulta, y uno está condicionado por lo que ve en la consulta. Esa es la realidad. Bueno, pues lo es un poco menos. Y aprovecho para presentar, yo diría por primera vez públicamente en España, los resultados de un registro muy importante del que oirán hablar mucho a lo largo de los próximos años, que es el registro Garfield. Es un registro promocionado, liderado por el Thrombosis Research Institute de Londres y patrocinado con una beca no condicionada de Bayer. Es un registro enorme. Enorme quiere decir que pretende recoger 50.000 enfermos en 5 cohortes de 10.000 a lo largo de 1.000 centros en 50 países distintos del mundo. Y eso que parecía una locura, pues ¿con qué objetivos? Pues uno, con caracterizar los enfermos de FEA que tenemos, con ver cuál es la evolución a 12-24 meses, con ver las diferencias entre países, con ver el uso de anticoagulación y la evolución a largo tiempo. Pero sobre todo, tener una foto para que cuando hagamos ensayos clínicos tengamos una base de lo que está pasando y de lo que tenemos. ¿Cuál es realmente, hasta ahora, cuál es lo que sabemos de incidencia de embolismos? Lo que nos dan los ensayos clínicos, pero no la vida real. No lo teníamos o tenemos pocos datos, ¿no?, para comparar. En estos momentos el Garfield ha acabado la cohorte 1 y ahí el seguimiento a 12 meses está hecho. Se ha acabado la cohorte 2, el reclutamiento, y queda el seguimiento, y empezamos el reclutamiento de la cohorte 3. Y es un orgullo decir que en España hay 32 centros y que hemos reclutado prácticamente el 10% de los enfermos del Garfield, con además una calidad de los datos superior al 98% y bastante por encima de muchos países nórdicos, ¿no? Y eso con algo muy relevante en el Garfield. La selección de centros no es porque tú quieres entrar en el Garfield, es aleatoria con todos los centros y los centros de atención primaria. Y hay hospitales y centros de atención primaria, ¿vale? Lo que también me gustaría decir es que los datos de atención primaria son mejores, lo digo, la calidad de introducción de los datos de atención primaria en España es excepcional, ¿no? Excepcional. Bueno, ¿qué enfermos tenemos? Pues no es el del doctor García Alberola en la consulta,
porque el enfermo medio en España, y presento solo los 816 de la cohorte 1 en España, tienen 73 años más menos 10. La mitad son mujeres. Eso es un poco, se va viendo en los registros. Hipertensos, 76%. Algo que uno tiene que, perdón que no le he dicho antes del Garfield, una cosa importante para entender el Garfield son fibrilaciones auriculares de reciente diagnóstico. Es decir, que se haya diagnosticado en las 6 semanas previas a la entrada en el registro, lo que no quiere decir que pueda tener una fibrilación crónica, pero no estaba diagnosticada. Lo digo para que uno lo tenga, porque ustedes conocerán registros en que la incidencia de hipertensión es de un 90%. Casi que si uno tiene fibrilación auricular le puede dar un antihipertensivo. Diabetes, hipercolesterolemia, insuficiencia cardíaca 19% y algo relevante aquí, historia de embolias, eso se repite siempre, de entre el 7 y el 10% en todos los registros. 7% de embolia previa, 4% de accidente isquémico transitorio, es decir, 11% de antecedentes de embolia. Es mucho para recientemente diagnosticados, es mucho. Uno de cada 10 con fibrilación auricular que ustedes diagnostican ha tenido un problema ya de embolia cuando lo ven. No entraremos mucho en otros datos de la tabla, ¿no? Porque quiero hablar de más cosas. Si miramos el registro de qué tipo de fibrilación auricular cuando diagnosticamos un enfermo, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el 28% ya son permanentes, es decir, se catalogan como permanentes en el momento del diagnóstico, que tenemos un 17% de persistentes, con la clasificación actual de la Sociedad Europea de lo que es persistente. Tenemos, sin embargo, aún un 23% de paroxísticas y lo que clasifica el médico como un 30% de reciente diagnóstico, es decir, que no sabemos si van a ser paroxísticas, si serán persistentes o se convertirán en permanente. Si cogemos el otro registro, el registro VALPAF, que es el famoso registro de atención primaria, con los 3.000 enfermos que siguen, son enfermos que pueden ser conocidos ya en fibrilación auricular, es decir, los números cambian un poco, pero seguimos teniendo cosas. El 45% ya están en fibrilación permanente, pero seguimos teniendo un 25% de reciente diagnóstico y sigue quedando un 17% de paroxística, es decir, que hay aún bastante donde trabajar. ¿Y en qué se convierten estos? Y esto es muy interesante del registro VALPAF y está muy bien estudiado y creo que es muy relevante tenerlo, y lo tendremos en el Garfield también, pero aún no lo tenemos con los datos españoles. ¿Es qué pasa? Pues lo que pasa es que de todas, entre un 30 a un 60% evolucionan a fibrilación auricular permanente. Lo que quiere decir que si usted coge una población, al cabo de 2 años de conocerla, a lo que se tiene que dedicar, ahora voy a ser un poco bestia, ¿no? Pero a lo que se tiene que dedicar es a la permanente, que es el grueso. Y por tanto, nos guste o no nos guste, el control de la respuesta y la prevención de los embolismos es lo que nos toca hacer. Esa es un poco la realidad, ¿no? IFA y ictus. Bueno, no hay duda, y no puedo entrar en detalles, pero no hay duda de que el factor más importante para un ictus es la fibrilación auricular, más que la insuficiencia cardíaca, más que la hipertensión. Es decir, un ictus multiplica por 4, una FA multiplica por 4 o por 5 el riesgo de ictus. Eso podemos sacar 1000 estudios, pero en todo se acaba registrando más o menos lo mismo. Hay ictus que no están relacionados con la fibrilación auricular, pero al menos un 20 o un 30% de los ictus tienen una relación clara con la fibrilación auricular. Y esto es una epidemia y estos datos son muy interesantes. Si entran en la Comunidad Europea, hay un lobby de presión a la Comunidad Europea para dedicar todo en el programa marco, el 7º programa marco, dedicar una línea a la prevención de ictus, y ahí viene muy bien reflejado lo que cuesta. Un ictus puede llegar a costar 30.000 euros al año, porque no hay que contar solo lo que vale, es el disabling, es decir, el problema de rehabilitación, y en España supone aproximadamente 1.000 millones de euros y en Europa es un 2% del gasto sanitario. Y es que los ictus de FA son peores. Yo eso no lo sabía, pero eso sí que cuando uno se lo mira y te lo dicen siempre, los ictus embólicos son peores que los ictus por aterotrombosis local. Y eso está bastante demostrado. Y sabemos que los podemos reducir desde hace 20 años. Y no entrar en esa discusión porque hay otros ponentes que van a hablar de la anticoagulación. Pero sabemos que hay maneras de reducir de un 4% a un 1, a un 2%. Entonces, los enfermos que vemos en su categorización de riesgo, y no entro si la categorización es buena o no porque hay otro ponente que lo va a decir, pero si utilizamos cosas básicas como el CHADS-2, pues fíjense,
La mayor parte de los enfermos en CHADS0 hay muy pocos, 10%. 30% en un CHADS1, 30% en CHADS2 o superior, y no entraremos en... eso es la comparación con Europa, y eso si lo vemos con un registro VALPAF, más o menos tenemos lo mismo. Es decir, cuando tenemos diagnósticos ya tenemos bastantes enfermos de alto riesgo, más de la mitad son claramente de alto riesgo, quedándonos en bajo riesgo muy pocos y en riesgo intermedio algunos. No entraremos por el... ¿Y cuál es el uso de anticoagulantes en nuestro medio? Bueno, hay una cosa que no es de nuestro medio, pero que yo siempre presento y creo que tenemos que saber. Cuando uno ingresa con una embolia en un hospital, con un ictus en un hospital, se sabe que tenía fibrilación auricular, no es de reciente diagnóstico, se sabía por la historia clínica que estaba en fibrilación auricular y que tenía indicación de anticoagulación, están correctamente anticoagulados el 10%, reciben anticoagulantes pero están subterapéuticos el 30%, pero es que el 30% no reciben nada. Y el otro 30% reciben nada, que es aspirina, es decir, 60%, ¿vale? ¿Y qué hacemos en España? Si cogemos el Garfield, es bastante interesante. Bueno, el 73% están anticoagulados, lo hacemos muy bien. Yo creo que eso está muy bien hecho. Pero chicos, de los CHADS0 tenemos el 60%, de los CHADS1 en que hay dudas el 68%, y no sube mucho más si vamos subiendo a CHADS más altos. Es decir, que tenemos un problema, y eso se repite en otros registros, para no ir un poco más largo, y se repite si miramos el CHADS-VAS2. No entraré en la dinámica de cuál hay que usar. ¿Somos muy distintos a otros países? No, todo el mundo está haciendo lo mismo. Lo que no quiero decir que lo estamos haciendo mal. Probablemente las herramientas que tenemos no son suficientemente buenas, ¿no? Y lo vemos en otro estudio, que es el Realize, otro registro. Es decir, no tenemos unas herramientas de estratificación y necesitamos. Y España está mejor que el resto. Dejamos menos pacientes anticoagulados, 25% de los CHADS2 versus 38%. Es decir, estamos mejor que el resto de Europa. Eso viene sobre todo porque en Asia se anticoagula aún peor. En Europa estamos parecidos, pero en Asia lo tenemos mucho más. Pero esos son los datos que tenemos. Bien anticoagulados tenemos solo el 43%, y estar bien anticoagulado quiere decir en rango más del 60% del tiempo, y esos son datos del Garfield. Y estar bien anticoagulado es importante porque, como veis, entre estar bien o mal anticoagulado cambia completamente el riesgo a un año. Y cada vez se parece más el estar mal anticoagulado con el no tomar nada. Muchas gracias.